es una de las mayores historias de la humanidad. El mito de la Ruta de la Seda. Una leyenda centenaria que revive. Seguimos la nueva Ruta de la Seda. Esta gigantesca visión de fuerza, ímpetu y poder. Fluyen cientos de miles de millones en acero, hormigón, en nuevas vías, puertos, carreteras, puentes, túneles, en 65 países. El mundo nunca ha visto nada igual. Una idea que mueve a las personas, las impresiona y les afecta, que representa el éxito y el sufrimiento. Una idea de China que quiere crecer más allá de sí misma y que cambia el equilibrio mundial. Esto era un pueblo de pescadores hace tan solo 40 años. Hoy es una metrópolis de alta tecnología con 25 millones de habitantes. Shenzhen es como China bajo la lupa. El ascenso y las ambiciones de la nueva superpotencia. Aquí todo se hace visible. Nos asombra esta noche lo embriagada que está China consigo misma. Orgullosa y confiada se extiende a Occidente. El camino hacia allí es la nueva Ruta de la Seda. Viajamos por tierra y por agua, de Shenzhen a Duisburgo. Intentamos comprender lo que está sucediendo. ¿Qué hay detrás del gran plan de China? ¿Cómo nos afectará a todos? También a nosotros en Alemania. El tren sigue la Ruta de la Seda por una noche. Y entre sueños el traqueteo de los rieles recuerda el paso de las caravanas de camellos que solían desplazarse por aquí. A las 6:30 el tren debería llegar a Dunhuang. Pero llegamos temprano. Recién son las 6 y ya estamos aquí. Todo el mundo está sorprendido de cómo China se apresura hacia Occidente. Cuando amanece en Dunhuang, surgen las dunas de arena de la noche que se disipa, como si renacieran cada mañana. Un lagarto busca el sol, igual que los turistas chinos, que vienen todos los días a conquistar las dunas. Los camellos toman la afluencia como tal vez siempre tomaron las dificultades de la Ruta de la Seda, pacientes e impasibles. Con los beduinos chinos encima, la caravana se dirige en dirección a las dunas. Para los turistas es como un viaje en el tiempo a un pasado glorioso en el que China alguna vez ya fue una potencia mundial. Cuando a través de miles de kilómetros se comercializaba seda, jade, especias y oro. La antigua Ruta de la Seda unía Oriente y Occidente, y era riesgosa. Quienes regresaban a salvo construían grutas como agradecimiento. Uno de los frescos relata cómo comerciantes de Asia Central cayeron en manos de ladrones chinos. Rezan a dioses budistas y se salvan. En esta imagen se encuentra toda la Ruta de la Seda. Las mercancías de los mercaderes procedían de Samarcanda, la forma de pintar de Grecia, el budismo de la India. Fan Jingyi evitó que las grutas se convirtieran en una ruina y aprendió de ellas toda su vida. El intercambio en la Ruta de la Seda fecundó las artes y la vida en China. Es bueno aprender unos de otros, ser abiertos.
Así es como debería ser en el mundo también hoy. Pero Don Juan no es solo un símbolo del antiguo poder de China. También representa su mayor humillación. Cuando a principios del siglo XX las potencias coloniales europeas robaron los escritos y frescos de las grutas que actualmente pueden verse en los museos de Europa. En ese momento se derrumbó el poder de la dinastía Qin. Debido a que el gobierno de China era tan débil, los investigadores europeos ignoraron las órdenes de no tomar los tesoros. Para China se trató de un arduo ascenso, de juguete de Occidente a nueva potencia mundial, que ahora se extiende a Occidente, rica y grande. En Don Juan se encuentran los fundamentos ideológicos de la nueva ruta de la seda de China. El anhelo por la grandeza del pasado y por esa superioridad sobre Occidente, que durante miles de años fue evidente para los gobernantes de China. Continuamos siempre a lo largo de este megaproyecto, con el que China quiere abarcar la mitad del mundo. Pasamos por la puerta de Jade, donde terminaba la antigua China y comenzaba el salvaje oeste. Si vas más al oeste, escribió el poeta Wang Wei, ya no tienes buenos amigos. Pero eso es precisamente lo que queremos hacer, continuar más hacia el oeste. Ya en la antigüedad, las puertas de China al mundo siempre fueron los puertos. Nada ha cambiado en esto, solo la dimensión. En Shenzhen subimos a bordo. Aquí comienza nuestro viaje por la ruta de la seda marítima. Este puerto es un gigante entre muchos. De los 10 puertos más grandes del mundo, 7 se encuentran en China. Solo en Shenzhen se mueven cada año 25 millones de contenedores. Mercancías para el mundo. Sin embargo, a veces China se exporta a sí misma. Experimentamos esto en Camboya, nuestra primera parada. Sihanoukville. El balneario a donde van los chinos, en pleno esplendor. Donde ahora, entre tanto, se sienten como en casa. Sin embargo, para aquellos que crecieron aquí, de pronto el mundo en Sihanoukville se ha dado vuelta. Personas locales como Sri Johnny Visna, de algún modo ya no se sienten cómodos entre tantos extraños. Es terrible con tantos chinos aquí. No saben comportarse. Nuestros amigos ya se niegan a venir aquí. No tienen ganas de ver solo chinos a su alrededor. En un año todo ha cambiado. Los chinos se han apoderado completamente de nuestra ciudad. Al menos trabajan en ello y no pasa inadvertido. No se trata de una reforma superficial, es una remodelación completa. Ya no queda mucho del antiguo Sihanoukville. De ello se ocupan trabajadores de China, material de China, planos de China. ¿Cómo funciona eso? El analista político Vanarik Chang es uno de los pocos camboyanos que se atreve a mencionar públicamente la raíz del mal. Los inversores chinos sobornan a las autoridades para obtener los permisos. Hablamos de crimen, corrupción. Esto abre las posibilidades a sus inversiones. Competencia, licitaciones. No hay transparencia, especialmente en megaproyectos. Apenas sabemos lo que realmente está sucediendo. Pero podemos ver a dónde lleva eso. Los locales están buscando su lugar. Nos encontramos nuevamente con Visna en el centro de la ciudad. Hasta hace poco tenía aquí un pequeño restaurante,
Sin embargo, tuvo que dejar el local. Un inversor chino construye un hotel. Los alquileres en el centro explotan, pero los precios que pagan los chinos son impensables para Visna. Donde quiera que pregunte, hay malas noticias. Vi tu cartel. ¿Cuál es el valor del alquiler por el local? $30,000 al mes. ¿Cómo podría pagarlo? Nunca podría cubrir un alquiler así, además del agua y la luz. Y aún no pagué la escuela para mis hijos. Aquí solo pueden alquilar los chinos. Ninguno de nosotros puede permitirse eso. Pronto habrá solo restaurantes chinos para clientes chinos. Los camboyanos no tenemos ninguna oportunidad. Sihanoukville era antes un lugar de ensueño. Pero eso se ha acabado. Especialmente por la noche. En las calles, en las plazas, las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Más drogas, más violencia, más inseguridad. Cada vez más problemas entre locales y chinos. Esto no es algo que a las autoridades les guste admitir, pero se adaptan a ello. La policía hace rondas, controla con más frecuencia que antes. Y al menos frente a nuestra cámara no se hace diferencia entre camboyanos y chinos. ¿Pero es siempre así? Se dice que con dinero suficiente pueden eliminarse rápidamente las molestias. La delincuencia está aumentando, eso es correcto, pero lo tenemos bajo control, reaccionamos inmediata y rápidamente. Puede verse que los camboyanos y los chinos desconfían entre sí, pero no es nada serio, a veces una pelea y algunos chinos conducen sus autos ebrios. En Sihanoukville se bebe mucho y se juega mucho. El juego está prohibido para los camboyanos, también para los chinos, pero solo en China. De pronto aparecieron casi 80 casinos. Hay sumas millonarias en circulación que pasan por delante de los lugareños. Eso tiene su efecto. En Sihanoukville, la antipatía hacia China es muy pronunciada y se extiende rápidamente. La razón es clara. Estos nuevos chinos, y esto no es solo en Camboya, no tienen ningún interés en la cultura local. Esto se diferencia de los chinos de épocas anteriores. Hasta los siglos XVIII y XIX, aún querían aprender idiomas, comprender otras culturas e integrarse. Pero Sihanoukville está en un camino diferente. La ciudad se convierte en el telón de fondo. Sus habitantes se convierten en extras de una película cuyo guión y actores principales son chinos. Extraños que se toman aquí libertades que a menudo se les niegan en su hogar. Chinos que aquí se desahogan. En su hogar, en China, todo es más estricto. La presión está por todas partes, especialmente en Kashgar. Pero ¿cómo encaja esto con el papel de Kashgar como el centro neurálgico de la ruta de la seda? Para las caravanas era un lugar anhelado. Marco Polo elogió Kashgar por ser tan grande y hermosa. Los comerciantes aquí, escribió, viajarían por todo el mundo. Con las caravanas se desplazaban hacia el sur a través de la cordillera del Karakorum o a través de las montañas de Tian Shan hacia Asia Central. Kashgar siempre ha sido especial. Todavía lo sigue siendo hoy. Pertenece a China. Pero la mayoría aquí son uigures, una minoría musulmana que desconfía profundamente de Pekín. Frente a la puerta del casco histórico hay folclore uigur. A los turistas chinos les gusta eso. Después del baile le hacemos una simple pregunta a un anciano uigur. ¿Le gusta Kashgar? La vida es buena, comienza el hombre, pero no sigue más allá. De pronto, un hombre se pone delante de nuestra cámara y nos impide continuar. Intimidado y asustado, el anciano se va.
Kashgar, la ciudad del comercio cosmopolita, se ha convertido en una ciudad totalmente controlada. Nuestro auto es seguido constantemente. La Stasi y la policía vigilan desconfiados cada uno de nuestros pasos y a todos con los que queremos hablar. Las autoridades chinas sospechan de extremismo en todas partes, cierran mezquitas o solo las permiten como museos. Parte del casco antiguo de Kashgar, corazón de la cultura uigur, será demolido. Y eso me duele. Hace 2 años estuvimos aquí. Entonces también había mucha vigilancia, pero nos permitieron filmar en el casco antiguo. Hoy el acceso está prohibido. En aquel momento vimos cómo los uigures cuidaban y mantenían sus casas de barro. Y también conocimos al alfarero de Kashgar en su casa de 400 años. Capa por capa se ha depositado aquí el conocimiento sobre esta arcilla tan especial, sobre la forma y la cocción, y él lo protegió. Comencé este oficio cuando tenía 8 años. He pasado 50 años de mi vida aquí en este taller con este trabajo. Soy la 6ª generación que lo lleva a cabo. El alfarero se amargó cuando hablaba de cómo China, en nombre del progreso, quería demoler las antiguas casas de los uigures. Hay rumores de que quieren transformar el vecindario. En cuanto a mi casa, me dijeron que debería tener un edificio moderno. Les dije que eso no podía ser. Ya no podría llevar a cabo mi oficio en una casa moderna. No sabemos qué pasó con su antigua casa ni cómo está hoy. No pudimos visitarlo a él ni a su familia. No pudimos ver qué sucedió con sus nietos, de quienes esperaba que alguna vez lo siguieran. Estamos preocupados por él. Por todas partes se derriba lo viejo, lo uigur, porque se interpone en el camino de lo nuevo, de lo chino. Según estimaciones de las organizaciones de derechos humanos, cerca de 1 millón de uigures están detenidos en lo que denominan campos de reeducación. Quienes se acercan demasiado a estos campos deben detenerse y dar la vuelta. China se extiende al extranjero, pero al mismo tiempo teme la influencia del extranjero y de otros. Quiere el libre intercambio de bienes y capitales, pero no de personas e ideas. Kashgar es un mal presagio para los planes de China a lo largo de la ruta de la seda. China busca lo que no tiene. Por ejemplo, materias primas para su poderosa economía. Esa codicia es difícil de saciar. A veces el deseo y la realidad se hacen uno, a veces no. Con 15.000 contenedores a bordo continuamos por la ruta marítima de la seda. A Myanmar. Uno de esos destinos que aún puede servir a los anhelos. Un país cerrado durante décadas quiere ser descubierto. Por ejemplo, desde el aire. La historia que se nos revela allí abajo habla de grandes culturas, de imperios desaparecidos. A lo largo del río Irrawaddy vamos desde Bagan a Mandalay, un nombre que suena a promesa. Pero la vida aquí puede ser dura. Kuchu-u quiere vender esta piedra por el equivalente a 50.000 euros. Jade en estado crudo, un verdadero tesoro. Ningún otro país en el mundo tiene tanto jade como Myanmar. Al norte a menudo se extrae en condiciones miserables, algo que no les interesa a los compradores aquí. Solo cuenta su calidad.
Aquí tiene una veta negra. Y el color no es lo suficientemente verde. No, eso no me gusta. Negocian duro. Sus ofertas siempre son bien bajas. Si quiero 100.000, entonces ofrecen a lo sumo 20.000. Y no suben más de 30.000. Nunca pierden. Ellos siempre ganan. Así es. Nosotros perdemos, ellos ganan. Ellos son los chinos. Todo el mercado de jade de Mandalay está en sus manos. Desde la materia prima hasta la joyería acabada. En China existe desde hace milenios un culto alrededor de esta piedra de los dioses. Kuchu-U es un intermediario. No nos revela quién lo envía y qué parte recibe. Un nuevo intento. Tal vez hoy las negociaciones vayan mejor. Pero sencillamente, hoy parece no ser su día. Los chinos también compran aquí principalmente a pedido. Los verdaderos clientes se encuentran muy lejos, en la lejana China, donde la clase media emergente necesita costosos símbolos de estatus. Las ofertas llegan a través del smartphone. Un comercio en línea que responde al pronunciado sentido comercial local. Estamos relacionados con China directamente. Eso es bueno. La gente en Internet no tiene mucha idea sobre el jade. No saben si la calidad es buena. Entonces traemos las mercancías en el avión. Sin embargo, los impuestos son altos. Y eso se reduce de tu beneficio. Si nosotros mismos usamos cadenas o anillos al entrar, entonces no pagamos impuestos. Kuchu-U finalmente se desprende de un brazalete. Sin embargo, con una extraña sensación. Por supuesto que es triste. Aquí vendemos los tesoros de nuestro país. Pero de otra manera no funciona. Ellos son muy poderosos y nosotros somos débiles. Necesitamos dinero y los chinos tienen dinero. En China, el jade es un símbolo de la suerte. Y de alguna manera nos sobrecoge la sensación de que con su venta, la suerte cambiará de lado. En el extremo norte, en las montañas de Kachin, el hogar del jade, también son muy deseadas otras materias primas. La codicia del poderoso vecino, el hambre de recursos de China, ha desplazado pueblos, ha cambiado vidas. También la de Do-Jo. La extraña poción mágica que prepara ayuda supuestamente contra resfriados, cólicos menstruales e impotencia, pero no contra todo. No hay ninguna hierba contra la mayor preocupación de Do-Jo. Este problema no puede resolverlo ninguna medicina. No hay nada contra ello. Si tuviésemos un medicamento para ello, créanme, lo prepararía enseguida y todos los días lo distribuiría gratuitamente. Pero no es tan sencillo. Ella necesita otros medios, una sólida protesta. No a la represa, dicen sus pancartas. Do-Jo y muchos otros se han rebelado. En las nacientes del Irrawaddy se están oponiendo a la poderosa China, que tiene grandes planes, planes que nadie quiere aquí. El río Irrawaddy es nuestra arteria vital. Aquí fluye nuestra sangre. Este río tiene que vivir. Nadie puede perturbarlo. Y por eso lucharemos por él y por nosotros. Contra un monstruo que crece allí detrás desde el agua. Un coloso de acero y hormigón. Sin embargo, esta represa no superó los cimientos. China necesita energía, electricidad, y esta represa se la proporcionaría. El 90% habría ido más allá de la frontera, un proyecto multimillonario. Pero la resistencia del pueblo fue tan grande que el régimen de Myanmar efectivamente debió doblegarse. Se impuso la suspensión temporal de la construcción, una gran molestia para Pekín. El antiguo pueblo de Do-Jo hace tiempo fue reubicado por la fuerza. Todos tuvieron que abandonarlo. Si se mira aquí a la derecha, no puede no sentirse dolor, y tampoco preocupación, ya que Do-Jo sabe,
el oponente es resistente. Aquí vivíamos, desde tiempos inmemoriales, en paz y tranquilidad. Entonces nos ahuyentaron. Y todavía no podemos regresar porque nadie sabe qué sucederá. Tengo miedo de que nunca podamos regresar. Porque los chinos no se dan por vencidos. Todavía quieren su presa y un día todo esto estará bajo el agua. Ya nada será igual. Entonces, ¿tiene China siempre la sartén por el mango? ¿Por qué China es rica y sus socios pobres? El Reino Medio es ahora también el reino de los medios. China hace política con dinero. Sri Lanka lo siente. Aunque todo parece tan despreocupado en este destino de ensueño en el Océano Índico, donde de una manera agradable el tiempo parece pasar más despacio. Allí abajo, Chaminda Pushpa Kumare se abre camino, a través de su plantación y a través de su vida. Cultiva sandías como siempre lo ha hecho, solo que ya no en el mismo lugar. Ahora estoy en medio de la selva. Aquí se supone que cultive mis campos, bien lejos, donde no hay nada. Antes tenía una buena porción de tierra, pero ahora allí está el puerto. Todo ha cambiado para Kumare, así como para muchos otros en Hambantota. La expansión del puerto de aguas profundas se tragó sus campos. Hubo expropiación. La resistencia fue inútil y las cálidas palabras que hubo, Kumare tampoco las habría necesitado. Nunca nos dijeron la verdad. Tomaron nuestra tierra y prometieron que obtendríamos empleos en el puerto. Pero los chinos no tienen trabajo para nosotros, los campesinos. Solo tienen trabajo para su propia gente. Ahora ellos controlan todo aquí. De hecho, durante 99 años, los chinos tienen todos los derechos de explotación del puerto de Hambantota. En cambio, al quebrado Sri Lanka se le emitió un préstamo, $1.100 millones. Un acuerdo lo suficientemente dudoso como para alimentar rumores. ¿Está planeando Pekín incluso una base militar? La ubicación en el Océano Índico es después de todo perfecta. Lo que sucede exactamente en el puerto es confuso e invisible. Recibimos un claro mensaje. El mirador oficial se ha cerrado recientemente a los extranjeros. Tal vez no haya mucho para ver, ya que económicamente el puerto aún está esperando su irrupción. Por lo tanto, el gobierno ordenó que cada automóvil que importe Sri Lanka debe ingresar a través de Hambantota, incluso si el destinatario se encuentra al otro extremo del país. Creación de empleo para un puerto. Detrás de todo esto hay un hombre, Mahinda Rajapaksa. En su periodo como presidente tramó los acuerdos chinos, acuerdos como monumentos. Este hombre proviene de Hambantota. Hizo construir lo que le gustaba. Ahora su ciudad natal tiene cruces de autopistas sin tránsito. Carreteras con las que el resto del país solo sueña. Y donde hay más ganado en circulación que vehículos. Un centro de eventos donde no pasa nada. Un hospital sin pacientes y sin médicos. Todo ello pagado con créditos de China. Aruna Kulatunga lo observa desde hace años y no entiende por qué Sri Lanka participa en ello. Digamos que los chinos nos dan un préstamo de 100 rupias. Entonces, 90 de ellas fluyen directamente de vuelta a sus propios bolsillos. Es como si el banco me diese un préstamo y dijera: de acuerdo, aquí tienes el dinero. Con él podrás construir tu casa. Pero tienes que comprarme a mí todos los ladrillos. Y tienes que darle trabajo a mis obreros. Así es como funciona.
Y además pagamos un interés del 12%. No es un trato justo. Los superlativos pueden hacerte sentir orgulloso, pero no todos. Aquí viene el gerente del gran aeropuerto más vacío del mundo, Hambantota Internacional. Los créditos de China se han invertido abundantemente. Aquí todo es nuevo. Prácticamente parece no haber sido usado. Y así es en realidad. Nunca hemos visto un aeropuerto así. A lo sumo en Berlín. No hay cola en el check-in. No hay caos en la cinta del equipaje. No hay multitudes en ninguna parte. El viaje aquí puede ser muy relajado si se pudiese viajar. El aeropuerto está orientado a 1 millón de pasajeros al año y todavía puede crecer aún más. ¿Pero aquí no hay pasajeros? Sí, estamos preparados como un aeropuerto de respaldo en caso de que hubiese mal tiempo en la capital. Por el momento no tenemos vuelos programados. Aún no. Así que esperan. Todos los días. Desde su apertura hace 5 años. Un teatro absurdo cuyo próximo acto se está perfilando. Como el puerto está en manos chinas, pronto podría estarlo el aeropuerto. Ya que así es como Pekín hace política, con dinero. China no nos regala nada. Su objetivo no es ayudar a Sri Lanka. Tienen intereses económicos e intereses políticos. El problema es que, ¿qué podemos hacer? Necesitamos dinero, necesitamos inversiones. Y nadie más nos lo da. Al parecer, la gran política ha llegado a Sri Lanka como una potencia extranjera. Y nos preguntamos, ¿cómo debería entender todo esto la gente? La nueva ruta de la seda se abre paso en todas partes y con fuerza bruta atraviesa incluso las montañas más altas del mundo. Estamos en Pakistán, en la carretera Karakorum. El paso Khunjerab, a 4.800 metros, marca la frontera entre Pakistán y China. Este paso fronterizo parece pertenecer a la Gran Muralla China. Nunca llegó tan lejos, pero para nosotros la frontera realmente se siente como un muro impenetrable. A través de la valla fronteriza comparamos nuestros relojes. Los nuestros muestran la hora de Pakistán, los del guardia de fronteras de China la hora central. 3 horas de diferencia a 30 centímetros. Este territorio es zona de alta seguridad. China cree que debe aislarse del islamismo de Pakistán. Los funcionarios de China, por su parte, cruzan a Pakistán. No es nuestro territorio, dice el alto funcionario de aduana. Pero en realidad eso no es cierto. Los personajes chinos no quieren ser retratados en las fotos del recuerdo del lado pakistaní. Es como si estuviesen en China. Ellos prefieren no ser entrevistados. ¿Y dónde están las mercancías que se comercian en la ruta de la seda? Recién a la tarde llegan los camiones chinos desde Pakistán, en su camino de regreso a China. No traemos ninguna mercancía. Ellos no tienen nada. Normalmente regresamos con el camión vacío. De camino a Pakistán, el contenedor de Lee Song estaba lleno de ropa y aparatos electrónicos. Ahora regresa vacío debido al gran riesgo. Hay lugares que son peligrosos. En el camino hay curvas cerradas donde el contenedor prácticamente toca las rocas. Eso es peligroso. Siempre hay desprendimientos de rocas. Se observa en él y en su camión lo que la autopista de Karakorum exige de ellos. Los camiones continúan su viaje a China. Nosotros permanecemos en Pakistán. Los policías nos escoltan a una enorme obra en construcción,
donde no se ha permitido antes filmar a ningún equipo de televisión occidental y que le arrebata al Karakorum varios kilómetros. Es un largo viaje a través de un dramático y peligroso mundo de montañas. Desde hace poco más de 10 años, China y Pakistán construyen esta carretera. Pero, ¿para qué en realidad? ¿No será para unos cuantos camiones vacíos? La carretera parece un fino hilo de seda que puede desgarrarse en cualquier momento. Y como si el Karakorum tuviese que recuperar su impenetrabilidad, siempre se producen desprendimientos de rocas y la carretera debe ser reparada. A principios de enero de 2010 se desató el desastre sobre Atabad. Un dramático desprendimiento de tierra sepultó un pueblo y a 20 personas. El río Unza se convirtió en un enorme lago. ¿Y la carretera de Karakorum? Buscó un nuevo camino a través de las montañas. Encontraré un camino o bien construiré uno, habría dicho Aníbal antes de cruzar los Alpes con elefantes para conquistar Roma. ¿Le importa también a China sobre todo el poder y la estrategia? ¿A qué Roma quieren llegar los chinos? Antes solo se atrevía a cruzar el Karakorum quien era particularmente valiente. Incluso hoy los poblados alguna vez aislados del valle del Unza parecen de la antigua ruta de la seda. Con instrumentos y canciones antiquísimas. Y con la preocupación de que quede muy poco de ello cuando la carretera esté terminada. El escaso comercio que vemos, así como los pueblos, recuerda más bien a los tiempos de las caravanas. Los pocos camiones están decorados de forma muy colorida, según la tradición pakistaní. El precio de esta carretera es muy alto. Pakistán está extremadamente endeudada con las empresas constructoras y los bancos chinos. Incluso para los chinos se está volviendo cara. Un cementerio para trabajadores chinos que murieron en la construcción. No es casualidad que las tumbas recuerden un cementerio militar. Estos trabajadores pertenecían al ejército chino. ¿Se trata realmente de una conquista? Después de 600 kilómetros llegamos a la obra en construcción, donde siguen arrancándole más kilómetros al Karakorum. El ruido de los taladros preparando la siguiente detonación es ensordecedor. Pero aquí nadie lleva protectores de oído, tal vez porque esa sea su menor preocupación. La roca no es estable y constantemente amenaza con colapsar. A menudo no puedo dormir, especialmente cuando sucede algo imprevisto. Entonces, no solo yo no puedo dormir, tampoco lo hacen en la obra de construcción ni nuestros jefes en Pekín. Aquí trabajan 7.000 pakistaníes y 1.200 chinos. Hay comida china y televisión estatal. Pero ¿de qué sirve esto si la familia se encuentra a miles de kilómetros de distancia y la conexión a Internet es demasiado lenta? Hola. ¿Aún no duermes? La conexión es mala. No puedes oírme, ¿verdad? Por supuesto que echo de menos mi hogar, pero no tenemos otra opción. Recién podré regresar a casa cuando termine aquí. La administración del megaproyecto de construcción duerme y trabaja en un antiguo hotel que se ha convertido en una fortaleza. El gobierno de Pakistán está preocupado por la seguridad de los chinos. Por la mañana, el ingeniero Van Hui explica cómo continuar con la carretera.
Ha estado trabajando aquí desde hace más de 10 años. Su cabello se ha vuelto gris mientras tanto. Confucio dijo, el hombre que derribó la montaña fue el mismo que comenzó a llevarse pequeñas piedras. Y eso es exactamente lo que Pekín espera de Van Hui día tras día. Para nosotros es una carrera contra el tiempo. Casi no tenemos descanso. Trabajamos desde la mañana hasta las 11 de la noche. Y no tenemos día libre. Van Hui quiere mostrarnos una obra de construcción especial. Aún nos preguntamos por qué tiene que ser removida la montaña. Y aquí finalmente queda claro. Se trata de una franja, un corredor a través de Pakistán. El ingeniero nos lleva a un enorme puente de 60 metros de altura. La pieza que vemos pesa 140 toneladas y alguna vez soportará la carretera. Poco a poco, puente por puente, China se acerca a su gran destino: el acceso directo al Océano Índico. Así como el Imperio Romano basó su poder en una red de caminos militares, China está construyendo ahora carreteras para su imperio. Y no sé qué es lo que causa más vértigo: la vista desde estos imponentes puentes o ese esfuerzo insano, el plan desmesurado de construir una carretera sobre el techo del mundo hasta el mar. Algún día les mostraré a mi hijo y a mi hija contra lo que luché aquí. Yo construí esta carretera y entonces estaré muy orgulloso. La mirada de China va solo hacia adelante. Quiere ir cada vez más allá. Nosotros seguimos este gran plan. Aún tenemos por delante miles de kilómetros y miles de millas náuticas hasta Europa. China se extiende hacia Occidente. Eso despierta esperanzas y agita protestas. En todas partes a lo largo de la nueva ruta de la seda y en nuestro largo camino desde Kirguistán hasta Duisburgo.